Bien, señores, nos informan las autoridades monetarias que sobre la solidez de la banca. Dice, la banca tiene provisiones que casi duplican los préstamos en mora, o sea, para enfrentar cualquier situación. La morosidad de los bancos múltiples registró un 1.6%, con una cobertura de créditos vencidos de 195.1%. También nos informan que a marzo del 25 la banca múltiple alcanzó una rentabilidad sobre activos, return on assets, de 2.8%. Y el retorno, la rentabilidad sobre el patrimonio, el ROE, return on equity, fue de 24.8%. Muy rentable la banca local, tanto en activos como en patrimonio. Y aparte de eso, las previsiones, la solvencia regulatoria de 16%, mientras que la ley monetaria y financiera establece que debe haber un mínimo de un 10%. Miren, ustedes ven eso fue producto, el acuerdo de Basilea, qué sé yo, las normas de Basilea que se llaman, creo que para el sector financiero. Cuando la crisis financiera de Estados Unidos y la quiebra de todas esas instituciones, cuando aquí Baninter y Banco del Progreso y Mercantil y otros bancos quebraron, luego de eso vino con el acuerdo con el fondo, se aprobaron leyes, la ley monetaria, se tomaron mecanismos de regulación y supervisión para que no pasaran ese tipo de cosas de nuevo. Y obviamente hemos avanzado. Pero hago ese comentario porque en Estados Unidos, ahora hemos visto que con la desregulación que ha aplicado Donald Trump, todas las regulaciones y ese tipo de cosas que se habían establecido para evitar que sucedieran aquellas cosas han sido tiradas por la borda. Es más, han eliminado un departamento de revisión, como quien dice el PEPCA aquí, de persecución de la corrupción. Han eliminado en el Departamento de Justicia un área que se encargaba de la investigación de la corrupción pública de los funcionarios. Ya ustedes saben, eso es rumbo abierta para baile. Óigame, yo no entiendo. Uno no entiende qué es lo que está pasando en Estados Unidos, pero es una locura, pero de marca mayor. Bueno, pero al caso de nosotros es lo contrario. Vean ustedes cómo tenemos un sistema financiero sólido, robusto, con índice de solvencia adecuado, con rentabilidad. Porque para tener ganancias, si tuviera pérdida, pues hubiera problemas, pero tiene ganancias y se expande y crecen los activos de toda la banca. Y eso es importante, porque a través de la banca, como son las venas del cuerpo y de la salvia en los árboles, por ahí que fluye el dinero que alimenta la economía. Entonces, eso es importante. Por otro lado, el índice mensual de actividad manufacturera de la encuesta que hace la Asociación de Industria mostró una reducción en el mes de abril. Pasó de 54 a 49, 54.8 a 49.2. No es 1%, eso es un índice. Y esa tendencia a la baja se vio reflejada en 3 de las principales, de las 5 que se consideran importantísimos, volúmenes de venta. Si las ventas, o sea, quiere decir que las ventas cayeron, pasaron de 56 a 46.8, casi 47, de 56 a 47. Volumen de producción cayó de 59.6 a 47.9, ahí también fue una caída importante. Y el empleo, que se redujo ligeramente de 48.2 a 47.6. Y no sé, la economía tuvo un desempeño en los primeros meses muy reducido, la caída de la construcción, pero en el tercer mes hubo un crecimiento importante. Pero miren ustedes cómo se reflejó en eso negativamente, en esos indicadores que usa del desempeño económico la Asociación de Industria. Miren, la Asociación de Venta de Combustible, los ANADEGAS, proponen que se reduzca el combustible en esta semana, que el gobierno que le bajen 11 pesos a los premium y 3 a la regular.
que según los cálculos que ellos han estado haciendo, y no la formulita de Ito Bisonó, sino los de ellos, no la fórmula tampoco que usa el Ministerio de Industria y Comercio, sino la fórmula con los valores que ellos introducen a la fórmula, dicen que el gobierno se está metiendo casi 1.000 millones de pesos en los bolsillos. Bueno, pero cuando ha subido, el gobierno lo subsidia. Y sigue hablando de que está subsidiando, pero según sus cálculos, en las últimas 6 semanas el gobierno ha congelado los precios, lo ha mantenido frisado con combustible, con los precios que han caído bastante, sustancialmente. Llegó hasta 50 y pico con los líos de Trump y la demanda, las perspectivas de recesión que hay en la economía. Dice que eso le ha generado 959 millones de pesos extras al gobierno. O sea, usted ve que dicen ellos que el gobierno está violando la ley que establece cuáles deben ser los precios de los hidrocarburos. Si sube, sube, si baja, baja. Si sube y tú no lo quieres transferir al usuario por aspectos socioeconómicos y políticos, ya ese es un asunto suyo. Pero el gobierno dice, bueno, pero yo subsidié el año pasado, qué sé yo, cuántos miles de millones, pero cada presupuesto, cada año tiene su presupuesto. Han bajado los precios. Ahí Anadega dice que deben bajarle 11 pesos a los premium, gasolina premium, diésel premium, y 3 pesos a la gasolina regular. Si sucediera eso, yo me vería favorecido. Y usted también. Bueno, vamos a ver qué dice Industria y Comercio. Hoy es viernes. Hoy, con los cálculos que hizo Industria y Comercio, con los valores hasta el miércoles, anunciará cuál es el subsidio que tiene los combustibles en el día de hoy, pero según Anadegas no hay tal subsidio. Bueno, no vamos a entrar en eso. Esta sí es una noticia importante. Ustedes saben que el gobierno hizo unas licitaciones, hizo unas adjudicaciones, se están haciendo unos proyectos en Manzanillo que se van a interconectar de energéticos con la línea de 345 kV y que viene hacia acá, hacia el centro de demanda, por toda del Cibao para acá. Y en Manzanillo se están haciendo varios proyectos, uno de energía 2000, uno de 400 megavatios, otro de 400, un parque de almacenamiento de combustible, etc. Entonces, bueno, la compañía New Fortress Energy firmó un acuerdo de arrendamiento con otra compañía que se llama Energos Freeze para un Floating Storage Reserve Unit. Eso es un almacenamiento de gas natural licuado flotante de 125,000 metros cuadrados para suplir energía a esa energía 2000, para suplir gas a ese proyecto que se llama Energía 2000. Va a estar en el puerto de Pepillo Salcedo, esa terminal de importación, es una Floating Storage, un almacenamiento flotante, para suplirle esa parte de energía, porque se hablaba, bueno, ese proyecto se está haciendo, pero no se ve que haya acuerdo. Bueno, eso es importante. Y eso está bien, porque en esa zona no ha habido, pensaba yo que iban a hacer una como aquí la que construyó AES, pero si hacen un floating storage en la bahía, ahí hay muy poco afectación de ciclones y ese tipo de cosas. Eso es importante. Mire, nos informa el amigo Ivanhoe Cortiña, economista, que publica muchas informaciones interesantes. Dice, los pagos de interés se duplican el gasto de capital. En estos días yo publicaba 90,000 millones, 40 y pico mil. Él dice que al 13 de mayo habían 91,158 millones de gastos de intereses, según el presupuesto del gobierno, de lo que publica, y que el gasto de capital solamente alcanzó 42,377, y él concluye claramente, con lo que es cierto, que los intereses duplican el gasto de capital. Sin embargo, es peor de ahí, porque este gasto de capital contempla comisiones, contempla amortización. Las obras en proceso, que yo lo mencioné en estos días, eran como 13,000 millones, que es mucho peor aún. Que por eso es que el gobierno solamente está invirtiendo entre 2 y 2.4% del Producto Interno Bruto. No se ven las obras porque no se está invirtiendo.
Pero es verdad lo que él dice, en los gastos de interés, el pago de los intereses duplica el monto total. Este vendría siendo el servicio de la deuda. Aquí hay, bueno, no, esto es parte del capital, pero que en ese capital se incorpora la amortización también. Pero lo que es obra, proceso, varilla y cemento, cosas concretas que se estén ejecutando, fueron aproximadamente 13.000 millones, no los 42.000 millones. Lo otro fue amortización y comisiones y esas cosas más que se juntan ahí, que son parte de la parte que no es interés, pero que sí es parte del servicio, la otra proporción. Y eso es lamentable y pone en peligro la estabilidad macroeconómica. Vamos a una pausa, que esto es economía y mercado, y venimos con los aspectos internacionales.